Te perdiste un punto, trapeador. Una risa atravesó el aire viciado. 3 ejecutivos subalternos se apoyaban en el mostrador, tomando café de marca y sonriendo con suficiencia como niños a los que nunca les habían dicho que no. Él estaba de rodillas, limpiando con cuidado un café con leche derramado junto a la máquina expendedora. Uniforme gris, botas resistentes, placa con su nombre, Jack. No levantó la vista, no respondió bruscamente. Simplemente terminó el trabajo, escurrió el trapeador y se quedó allí con una especie de dignidad silenciosa. Su rostro sereno, su silencio impenetrable. Este tipo me da escalofríos, susurró uno al salir, rozándose los hombros al unísono con aire de suficiencia. Dentro de la sala de conferencia cercana, con sus elegantes paredes de cristal, Madison Hart lo había visto todo. Tampoco dijo una palabra, pero sus ojos se detuvieron. No por lástima, sino por curiosidad, porque algo en Jack no encajaba. Se movía como un hombre que no necesitaba un título, como alguien que ya había visto más de lo que este edificio jamás comprendería. Nadie sabía, todavía no, que antes de ser conserje, Jack fue el comandante Jack Miller, responsable de vidas, misiones y decisiones que cambiaron la historia. Historia clasificada. Había elegido esta vida. Pero el mundo estaba a punto de recordar lo que había abandonado. Quédate. Esta historia no se trata de venganza. Se trata de gracia, fuerza y el poder del amor silencioso. 3 meses antes, en un suburbio de Texas, a primera hora de la mañana, todavía oscuro afuera, la única luz provenía de una modesta ventana de la cocina. La cafetera chisporroteaba silenciosamente. Jack Miller estaba sentado en el borde de una pequeña mesa de madera, con la postura erguida. Una desgastada camisa de franela sobre sus anchos hombros. Sin teléfono, sin distracciones, solo silencio y el suave tintineo de una cuchara al remover la avena. A las 5:03 de la mañana, se levantó, sirvió café solo en un termo descolorido. Dobló el periódico, seguía insistiendo en leerlo de principio a fin. Se puso el uniforme, limpio, planchado, el mismo de todos los días. Gris con una mancha azul. Mantenimiento de instalaciones. Ya nadie lo llamaba señor. Nadie saludó y a Jack le pareció bien. Esa vida había quedado atrás. O al menos eso se decía a sí mismo. Su casa era pequeña, apenas decorada. Un único portarretratos junto al televisor. Una mujer sonriendo, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Jack. Ya no estaba. Cáncer hacía 5 años. Algunas mañanas aún se estiraba por encima de la cama antes de recordar. Otras mañanas se paraba frente a la puerta cerrada de su antiguo cuarto de arte, con la mano apoyada en el pomo, pero sin abrirlo nunca. Jack no necesitaba mucho, solo orden, sencillez, silencio. Por eso el trabajo de conserje en Ridgewell Industries tenía sentido. Nadie lo molestaba. Trabajaba de noche, madrugaba, limpiaba, reparaba, arreglaba lo que otros no veían. Le gustaba hacer lo que había que hacer sin aplausos. Pero eso no era todo lo que había en Jack Miller. En su garaje, perfectamente organizados, reposaban los artefactos de otra vida. Una bolsa de lona con parches desteñidos. Una pila de viejos diarios militares, desgastados y escritos con una discreta taquigrafía. Una caja metálica cerrada, pero no olvidada. Y en una caja fuerte bajo el banco de trabajo, una bandera doblada y una carta del Departamento de Defensa marcada como clasificada. Jack había liderado equipos a lugares que pocos estadounidenses podrían encontrar en un mapa. Había negociado en silencio, protegido sin crédito, y tomado decisiones que nunca llegarían a los titulares. Y entonces, un día, se marchó. No fue un escándalo. No fue una lesión. Fue una decisión. Tras perder a Sarah, el amor de su vida, Jack se dio cuenta de que podía comandar ejércitos, pero no el destino. Así que cambió misiones por cubos de fregar. Y en ese intercambio, encontró algo que la mayoría de los hombres nunca consiguen. Quietud.
Una oportunidad para escuchar el silencio. Para soportar el dolor, no para huir de él. En el trabajo, era el primero en entrar y el último en salir. Recordaba nombres, decía señora y señora becarios y directores ejecutivos por igual. Arreglaba la cafetera cuando nadie más podía. Dejaba toallas de papel extra en el baño porque alguien siempre se olvidaba. Nadie se dio cuenta, pero Jack no lo hacía para que lo notaran. Su disciplina no se desvanecía al quitarse el uniforme. Se reflejaba en cómo doblaba sus trapos, en cómo alineaba cada escoba y equipo de limpieza listos para el despliegue, en su forma de observar, siempre observando sin juzgar, pero nunca a ciegas. Algunos días extrañaba la adrenalina, pero más a menudo extrañaba las conversaciones que solía tener con Sara mientras comían huevos los domingos. Esas sobre cosas sencillas. Si pintar el porche, si plantar más hortensias, ella solía decir, «Eres una fortaleza con flores dentro, Jack». Nunca supo a qué se refería hasta que se fue. Ahora vivía solo. Sin familia cerca, solo la gente de Industrias Ridiewell. Y entre ellos, Madison Hart. Nunca lo menospreciaba. Tampoco le hablaba mucho. Pero cuando se cruzaba con él en el pasillo, asentía. De verdad, Jack había visto a cientos de líderes en su vida. Ella era de las auténticas. Mirada aguda, manos firmes, siempre 10 pasos por delante. Pero estaba rodeada de lobos con corbatas de seda. Y no siempre los veía venir. Jack sí. Siempre veía las amenazas primero, incluso ahora. Y aunque intentaba permanecer pequeño, invisible, una parte de él seguía lista. No para la guerra, sino para algo. No sabía qué. Todavía no. Pero se avecinaba. Y esta vez no serían balas. Sería confianza y decisión. Y tal vez, solo tal vez, amor de nuevo. De vuelta a la luz de la sala de descanso del rascacielos de Industrias Ridiewell, reemplazada ahora por el frío resplandor de la sala de juntas del piso 27. Acero, vidrio, sillas de cuero que nunca crujen. Jack permanecía en silencio junto a la pared del fondo, enrollando un cable alargador de un carrito de proyector. El mismo uniforme, el mismo silencio, pero ahora la sala estaba llena de gente que apenas lo notaba hasta que alguien lo hacía. ¿Quién dejaba entrar al conserje durante las reuniones ejecutivas? La voz cortaba como una cuchilla embotada por la arrogancia. Trent Lawson, vicepresidente senior de operaciones estratégicas. El encantó de una élite con un temperamento oculto bajo el traje de diseñador. Era de esos hombres que te estrechan la mano mientras calculan tu valor. Solo está recogiendo el equipo. Madison Hart respondió sin levantar la vista de sus notas. Su tono era tranquilo, cortante. Claro, pero no finjamos que pertenece aquí. Vamos. Trent se burló, volviéndose hacia la mesa de ejecutivos con una sonrisa exagerada. Lo próximo que sabrás será que estará dando pronósticos del mercado. Algunos rieron entre dientes, nerviosos, superficiales. No querían tomar partido. Jack no reaccionó. Se agachó, cogió un cable y lo enrolló cuidadosamente con ambas manos. Medido, concentrado. No rompió el contacto visual con el trabajo que tenía delante. Eso inquietó a Trent más que si hubiera gritado. «Dios mío, ni siquiera pestañea», murmuró Trent. Madison cerró su carpeta. Su mirada se dirigió a Jack, todavía tranquila, todavía en silencio. Luego se levantó. «Eso es todo por hoy», dijo a la sala. Aunque todos percibieron la tensión que se arremolinaba bajo su profesionalismo. Mientras la sala empezaba a despejarse, Trent se quedó cerca de la puerta, mirando a Jack por encima del hombro. «Oye, jefe», llamó. «¿Alguna vez has pensado en aspirar a algo más? También estamos contratando personal para la sala de correo». Jack finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos eran firmes, grises, azules, como un lago en calma capaz de tragarse una tormenta. «No, señor», dijo. «Me gusta limpiar desastres». La sonrisa de Trent se curvó.
Madison observó el intercambio en silencio, su mirada alternando entre los dos hombres. Uno ruidoso y orgulloso, haciendo sonar cadenas que no se había ganado. El otro, firme, imperturbable, como si ya lo hubiera visto antes, como si supiera cómo terminaría. Mientras Jack salía de la sala, empujando el carrito del proyector por el pasillo, los susurros lo seguían como humo. ¿Siempre es así? ¿Qué le pasa? Me da escalofríos. Tío. Abajo, en el pasillo de servicio, Jack devolvió el carrito al almacén. Limpió la pantalla con manos expertas. Las herramientas estaban en su lugar, el armario organizado, su mundo cobraba sentido. Pero arriba, los lobos rondaban. Trent dejó una carpeta sobre el escritorio de Madison más tarde ese día. Necesitamos mejor seguridad. ¿Y si escucha información confidencial? ¿Quién lo contrató? Madison se reclinó en su silla, imperturbable. Lo hice hace 3 años. Trent parpadeó. ¿Por qué? Estaba sobrecalificado para el puesto. Educado, con un historial limpio. Llegó temprano. Confié en mi instinto. Trent se burló. Conserje sobrecalificado. Eso es una contradicción. Madison sonrió. Pequeño y peligroso. Gracioso. Eso es lo que la gente decía de ti. El silencio entre ellos era denso. Cargado. Trent se inclinó. Cuidado con tus puntos ciegos, Madison. La lealtad al servicio no te asegura un puesto en la siguiente junta. Le sostuvo la mirada, pero su mente vagó por un momento hacia Jack. La forma en que se movía, la forma en que escuchaba, la forma en que no necesitaba nada de nadie, y sin embargo, nunca se perdía un detalle. Ella no conocía su historia, pero reconocía la fuerza cuando la veía. Y cuanto más lo presionaban, más lo sentía en sus huesos. Este hombre se había enfrentado a peores que los matones de la sala de juntas. Mucho peor. Y tal vez, solo tal vez, lo necesitaba más de lo que creía. La tensión aumentaba, pero la verdad apenas comenzaba a agitarse. A última hora de la tarde, Industrias Ridiehuel, sala de informes de crisis para ejecutivos, con paredes de cristal, piso 28. El cielo afuera se volvía ámbar. El edificio estaba al límite. No por un incendio o una tormenta, porque había sucedido algo peor, algo corporativo, algo que podría costar empleos, titulares y reputaciones. Una filtración de datos. Clientes importantes expuestos. Los sistemas encriptados de la compañía habían sido comprometidos. Nadie sabía cómo. Nadie tenía una solución. Y la sala de juntas, normalmente tranquila, ahora era un caos. Los teléfonos vibraban. Las voces se entrechocaban. Los ejecutivos gritaban pidiendo ayuda. Trent Lawson se paró en el centro como un general en la guerra equivocada, lanzando palabras como control de daños, influencia y óptica. El corazón de Madison latía con fuerza cerca de las ventanas, apretando el teléfono contra la oreja. Necesito confirmación. No, no en una hora. Ahora tenía la mandíbula apretada, los hombros inmóviles. Al fondo, el armario del conserje se abrió silenciosamente. Jack salió al pasillo con una bolsa de herramientas gris colgada del hombro. Nada de fregona hoy. No se dirigió a los baños. Caminó directo a la sala de juntas. Nadie se dio cuenta hasta que abrió la puerta. Oye, es una reunión ejecutiva. Espetó Trent. Jack no se detuvo. Se acercó con calma al centro de la sala, se detuvo en la larga mesa de conferencias y dejó la bolsa con determinación. Señora Hart, dijo con suavidad. Madison se giró, sus miradas se encontraron. Había algo diferente en su rostro ahora, todavía tranquilo, pero concentrado, enfocado como una lente, acercándose al objetivo. ¿Qué pasa?, preguntó. Creo saber cómo ocurrió la brecha. La sala quedó en silencio. Trent soltó una risa seca. En fin, gracias a Dios. Los conserjes estaban aquí para salvar la empresa, pero Madison levantó la mano. Que hablara.
Jack abrió la bolsa de herramientas. Dentro no había equipo de limpieza. Era una laptop militar negra, desgastada, abollada y protegida con 2 niveles de cerraduras biométricas. La abrió, inició sesión con su huella dactilar y la pantalla se iluminó. Software personalizado, seguimiento de paquetes en vivo, alertas fantasma, código moviéndose por la pantalla como un latido. Instalé un monitor de rastreo pasivo hace 3 semanas, dijo Jack. Después de notar actividad inusual en la red cerca de la planta de I+D, alguien estaba canalizando el tráfico fuera de la sala de servidores a través de una dirección MAC ciega. No parecía aleatoria. Parecía entrenada. ¿Qué dices?, ladró Trent. ¿Estabas espiando a nuestro servidores? No, dijo Jack. Los estaba protegiendo. Giró la pantalla, mostró la puerta trasera, donde estaba y quien accedía a ella. El rastro no conducía a hackers externos, sino a una computadora portátil proporcionada por la empresa. Una asignada a Trent Lawson. La sala se congeló. No, eso es. No hay forma de que esto sea inventado, dijo Trent, sudando de repente. Es que, ni siquiera lo es. Madison dio un paso al frente. Jack, ¿cómo sabes todo esto? No parpadeó. Porque antes de ser conserje, dirigí una unidad de operaciones cibernéticas bajo el mando de las Fuerzas Especiales. Durante 19 años, mi trabajo fue encontrar amenazas antes de que explotaran. A veces eso significaba bombas, a veces personas. Levantó una placa de seguridad impresa. No la de Ridiewell. Una vieja autorización del Departamento de Defensa. Descolorida. Real. Madison se acercó, en voz baja. ¿Por qué nunca dijiste nada? La respuesta de Jack fue suave y simple. Porque no necesito un título para hacerlo. Correcto. Una exclamación recorrió la sala. Trent se apartó de la pantalla como si fuera un cable de alta tensión. Me tendiste una trampa, siseó. Jack negó con la cabeza. Te expusiste. Yo solo observé. En cuestión de segundos, llamaron a los representantes de recursos humanos. El asesor legal intervino. Las protestas de Trent resonaron por el pasillo mientras lo escoltaban fuera. Su asco tailandés, la ilusión de control desvaneciéndose en tiempo real. Cuando terminó, la sala de juntas se vació lentamente, en silencio. Aturdida, Madison se quedó. Jack se paró frente a ella, doblando el portátil y guardándolo en la bolsa. Ella habló primero. No solo salvaste esta empresa. Expusiste la podredumbre que había dentro. Jack se encogió de hombros suavemente. Solo limpiaste otro desastre. Hubo una pausa, no incómoda y merecida. Ella se acercó. Sabes, dijo, la mayoría de la gente habría exigido un aumento, un título o al menos una disculpa. Jack miró por la ventana. Los últimos destellos del atardecer se reflejaban en el horizonte de la ciudad. He liderado hombres en tiroteos. Perdí amigos que aún oigo en sueños. He visto a líderes entrar en pánico y a civiles pagar el precio. Lo único que siempre quise fue paz. Este trabajo me la dio. La voz de Madison se suavizó. ¿Y si la paz te encontrara y no quisieras irte? Se giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron. No más títulos, ni jerarquía, solo una mujer que había construido un imperio y un hombre que lo había salvado silenciosamente. En ese momento, algo cambió. No solo para ellos, sino para todos los que alguna vez subestimaron al silencioso en la sala. La mañana siguiente en Industrias Ridiewell fue más tranquila, no silenciosa. Los teléfonos seguían sonando, los correos electrónicos seguían sonando, pero más silenciosa, como se siente una casa después de una tormenta. Como si las paredes todavía escucharan, como si la gente todavía contuviera la respiración. Jack entró a las 5:48 de la mañana, como siempre. Firmó, se puso los guantes, sacó su carrito del armario de suministros. El mismo uniforme, el mismo ritmo, pero algo había cambiado. Al pasar por el mostrador de seguridad,
El guardia, Marcus, de unos 20 años y normalmente demasiado ocupado con su teléfono, se levantó y asintió con un gesto respetuoso y silencioso. «Buenos días, señor Miller». Jack hizo una pausa y asintió. «Buenos días». Mientras subían por el ascensor de servicio, un analista junior entró detrás de él. El joven no dejaba de mirar de reojo, armándose de valor. Finalmente, soltó: «Acabo de ver la grabación de ayer». No lo sabía. O sea, nadie lo sabía. Extendió la mano. «Soy Ryan. Gracias por lo que hiciste». Jack se la estrechó con firmeza pero con humildad. «Me alegra que hayas llegado temprano, Ryan. Eso es raro». El rostro del chico se iluminó como si acabara de ascender. A las 8 de la mañana, se había corrido la voz. No oficialmente, no se había enviado ningún correo electrónico, no se había hecho ningún anuncio, pero la gente lo sabía. No toda la historia, pero lo suficiente como para saber que el hombre que fregaba sus pisos alguna vez había tenido algo mucho más importante. A las 8:17 de la mañana, alguien dejó una taza de café solo recién hecho en el carrito de limpieza de Jack. Sin nota. A las 9:04 de la mañana, un gerente de proyecto de nivel medio preguntó si podía consultarle algo a Jack rápidamente antes de finalizar la estrategia del equipo. 10:40 de la mañana, dos becarios se acercaron a él en la sala de descanso para preguntarle con delicadeza qué significaba mantener la calma bajo presión. Jack respondió a cada pregunta con sencillez. Sin sermones, sin presunción, solo una presencia firme. Y arriba, en la suite ejecutiva, el turno continuaba. La oficina de Trent Lawson ya estaba siendo desocupada. La puerta de cristal ahora mostraba una hoja impresa, vacía y bajo revisión. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada mirada fugaz hacia esa oficina contenía una lección. No sobre traición, ni sobre error de juicio. La gente había examinado a Jack Miller durante 3 años. No a él, sino a través de él. Ahora cada mirada tenía un significado diferente. Respeto, curiosidad, arrepentimiento. Justo después del almuerzo, mientras Jack cambiaba una bombilla en el ala de diseño, Madison se acercó. No pidió privacidad, no despejó la habitación. Simplemente se quedó cerca de él, observándolo en silencio hasta que terminó. «¿Lista de verificación de instalaciones?», preguntó, señalando con la cabeza el portapapeles que tenía en la mano. «Solo rutina», dijo Jack, bajando de la escalera. «Algunas cosas solo parecen arregladas hasta que las luces se apagan». Sonrió pensativa. «Hiciste una barbaridad ayer». Jack la miró a los ojos. «No fue por méritos propios». «Lo sé», dijo en voz baja. «Por eso importaba». Hubo una pausa. «Recursos Humanos quiere ofrecerte un puesto de consultor en operaciones», añadió. «Estrategia de seguridad de alto nivel, placa, salario, equipo, lo que quieras». Jack bajó la mirada hacia sus manos enguantadas. Las giró una vez. «Te lo agradezco, pero no quiero empezar de cero». Madison asintió. No estaba decepcionada. Lo entendía. Pero Jack dijo: «No me importaría ayudar discretamente si es necesario». Eso fue suficiente. Extendió la mano, no como directora ejecutiva, sino como una igual. «Entonces lo llamaremos por su nombre. Asociación». Su apretón de manos fue simple. Sin aplausos, sin cámaras, solo respeto mutuo forjado en un fuego silencioso. Más tarde esa noche, justo antes de cerrar, Jack caminó por el piso superior casi vacío. Se detuvo ante el gran ventanal con vista a la ciudad. La misma vista de la que Trent solía presumir. La voz de Madison llegó detrás de él. «Nunca me preguntaste por qué te contraté». Jack no se giró. No pareció educado. Ella se puso a su lado, con los brazos cruzados. «El primer día que entraste, vi cómo te parabas. Las manos a los costados, no en los bolsillos. Me estabilizo. Y cuando te pedí que me contaras algo sobre ti,
Dijiste que arreglaba cosas. Eso fue todo. Él sonrió levemente. Todavía era cierto. Ella miró el horizonte, brillando dorado y plateado en el crepúsculo. Has cambiado este lugar, Jack. No solo ayer, todos los días. Finalmente lo vimos. No respondió. No lo necesitaba. El momento habló. Para él. Y mientras las luces de la oficina se atenuaban y el edificio se cubría de noche, Jack recogió sus cosas. Los mismos pasos, el mismo carrito, pero algo se había levantado, no el orgullo. Exactamente. Paz. Una victoria silenciosa, ganada, no exigida. Y en cada rincón que pasaba, cada gesto de asentimiento que recibía, cada reconocimiento silencioso, Jack Miller ya no era invisible. 3 meses después, Ridgewell Industries no parecía tan diferente. El mismo edificio, los mismos escáneres de credenciales, los mismos ascensores de cristal zumbando todo el día. Pero si te quedabas quieto el tiempo. Suficiente, solo el tiempo suficiente para observar, lo notabas. Las reuniones empezaban puntualmente. Los departamentos se escuchaban más de lo que hablaban. Las charlas en la sala de descanso se habían suavizado, pasando de chismes a conversaciones. La gente levantaba la vista cuando alguien entraba en la sala, especialmente si ese alguien llevaba un mono gris con el nombre Jack bordado sobre el corazón. Todavía conservaba el uniforme, seguía limpiando los suelos, pero ahora también asistía a las revisiones de seguridad de los viernes por solicitud. Dirigía talleres mensuales de liderazgo silenciosos para gerentes, siempre llenos. Y una vez a la semana, fuera del horario laboral, formaba el pequeño pero creciente equipo de respuesta a amenazas de Ridgewell. Se encontraba en un almacén reformado en el piso 14. La placa en la puerta decía, Sala de Resiliencia, dirigida por J. Miller. Sin título, sin rango, solo su nombre. Y eso era más que suficiente. En el ala de T, donde antes la tensión crepitaba como estática, el equipo había cambiado. No solo el software, sino también la cultura. Cada escritorio tenía una tarjeta plastificada. Ahora, la sugerencia de Jack. Decía, mantén la calma. Mantente presente. Presta atención. Ryan, el joven analista que solía escabullirse temprano, ahora se quedaba hasta tarde para asesorar a los nuevos empleados. Les contaba historias, no sobre el pasado de Jack, sino sobre cómo escucha, cómo observa, cómo nunca ignora a nadie, por poca experiencia que tenga. No intenta hacerse el héroe. Ryan les dijo una vez, simplemente aparece todos los días. Eso es más raro de lo que crees. Incluso Marcus, en el mostrador de seguridad, mantenía una postura más ordenada. Llevaba su placa correctamente. Observaba más, hablaba menos. Y arriba, Madison Hart también era diferente. Seguía siendo aguda, seguía siendo motivada, pero más cálida, más lenta para interrumpir, más rápida para proteger. Antes recorría la planta una vez al día. Ahora lo hacía 2 veces, no por obligación, sino porque quería ver gente. Y de vez en cuando, se detenía en una esquina del pasillo el tiempo justo para preguntar, ¿qué tal? Y lo decía en serio. Ella y Jack no hablaban a menudo, pero cuando lo hacían, no eran negocios. Ella le preguntó por el jardín que él estaba cultivando detrás del edificio. Él le preguntó cómo se recuperaba su padre de la cirugía. Compartieron momentos que no necesitaban etiquetas, solo confianza. Una vez, se cruzó con él en el vestíbulo después del horario de oficina, se acercó y le dijo, «Fuiste la mejor decisión que he tomado en mi vida». Él esbozó una leve sonrisa. «Tardaste bastante en darte cuenta». Ella se rió. La primera vez en semanas. Un miércoles tranquilo, se envió un correo electrónico a toda la empresa. Sin estrategia de marketing, sin comunicado de prensa, solo una foto. Jack estaba afuera con 6 empleados de Ridgewell, con las manos manchadas de tierra y las palas en la tierra. Estaban plantando árboles.
El primer paso para convertir el antiguo estacionamiento de Southside en un jardín y espacio de reflexión para el personal. Debajo de la foto, el pie de foto decía: el respeto no habla. Se nota. Sin firma, sin explicación, pero todos lo sabían. Y al final del día, más de 200 empleados se habían inscrito como voluntarios. No porque Jack lo pidiera, sino porque querían seguir al hombre más silencioso del edificio. Una noche, mucho después de que la mayoría se hubiera ido a casa, Jack se sentó solo en un banco del nuevo jardín. Aún sin terminar, pero respirando. Una brisa se movía entre los árboles. Las hojas crujían como papel viejo, como susurros de una vida que solía llevar. La luna colgaba baja sobre Dallas, plateada y quieta. Su termo estaba a su lado, medio lleno. El olor a tierra húmeda y hierba recién cortada persistía. No necesitaba ruido, ni metales, ni titulares. Ahora tenía paz, paz verdadera, una que se ganaba no desapareciendo, sino eligiendo mantenerse visible de la manera correcta. Un lugar donde podía enseñar sin sermonear, guiar sin mandar, sanar sin esconderse. Tras él, las luces de la oficina brillaban suavemente, las cálidas ventanas se apilaban como ladrillos de oro. En algún lugar dentro, probablemente alguien seguía trabajando hasta tarde. En algún lugar arriba, alguien podría estar avisando a un nuevo empleado. ¿Lo ves? Es Jack. No dejes que el uniforme te engañe. Pero Jack no necesitaba oírlo. Había hecho su parte. Y ahora el sistema estaba cambiando, no porque lo obligara, sino porque le recordaba cómo respirar. A medida que la noche se hacía más profunda y el mundo volvía a quedar en silencio, Jack se recostó, con las manos juntas y los ojos cerrados. No era un soldado, ni un conserje, ni un símbolo, solo un hombre, finalmente tranquilo. ¿Con cuántas personas te has cruzado hoy sin verlas realmente? El conserje silencioso en el pasillo. La mujer mayor reponiendo estanterías. El hombre que nunca dice mucho en las reuniones, pero siempre escucha. Vivimos en un mundo que premia las voces más fuertes, los títulos más ostentosos, los currículums más completos. Pero a veces la verdadera fuerza no se anuncia sola. A veces lleva una fregona en lugar de un megáfono. Y a veces la persona que menos esperas posee la sabiduría, el coraje y la calma que este mundo necesita desesperadamente. La historia de Jack no se trata solo de heroísmo oculto o pasado militar. Se trata de dignidad, serenidad y gracia bajo presión. Se trata de presentarse con integridad incluso cuando nadie te ve. Así que, aquí tienes una pregunta. ¿Alguna vez te han subestimado, te han pasado por alto? ¿Alguna vez has hecho lo correcto en silencio sin esperar elogios? Nos encantaría escuchar tu historia. Compártela en los comentarios. Quizás alguien más necesite leerla hoy. Y si te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para más historias que celebran el poder del espíritu humano. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, mantén los pies en la tierra, sé amable y nunca subestimes a los callados.